Buenos días, chicos. Como recordaréis, ayer lo que comenzamos a dar en el tema fue la definición de los gases y la descripción de sus variables. Las variables que utilizamos para los gases eran presión, volumen y temperatura. También explicamos los sistemas de medida, las unidades de medida que tenían cada variable. Presión, pascales, atmósferas, milímetros de mercurio, bares. Lo que quiero que lo hagáis, sistema internacional. ¿Sistema internacional cuál es? Pascales. Temperatura, vimos que también se medía, como siempre hemos visto, en grados centígrados, pero el sistema internacional es grados Kelvin. Y os expliqué cómo pasar de uno al otro. Y por último, volumen, que es metros cúbicos y no litros, como hacemos siempre. Sistema internacional son los metros cúbicos. Creo que es la parte de la asignatura que lleváis muy bien, que es muy fácil y que no vais a tener problemas el día de mañana, por ejemplo, en el examen, de pasar de una unidad a otra. Porque eso a lo mejor lo pido también en el mismo problema de las leyes de los gases. También os pido que hagáis el pasar de milímetros cuadrados, de milímetros cúbicos a metros cúbicos, o de litros a metros cúbicos, de grados a Kelvin. Y eso va a ser una parte del ejercicio de examen. Seguramente, no tiene por qué. No voy a dar más pistas. Bueno, yo creo que esta parte os va a gustar más, es más práctica, es muy sencillita y con que os aprendáis una fórmula os vale para todo. Con una fórmula que es la general podéis sacar las tres que hay. Ahora lo vemos, ¿vale? Venga, comenzamos con las diapositivas. Vemos, ¿qué es lo que tenéis que aprender? ¿Qué es la ley de los gases? Es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Qué variables usa? Os he adelantado un poco. Presión, volumen y temperatura. Y esta es la formulita. Esta es la formulita que quiero que aprendáis. A partir de aquí podéis sacar Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Os las voy a explicar de todas formas, una por una, para que sepáis qué procesos son y que sepáis todo. Para que no vamos a engañar. Venga, empezamos con Boyle-Mariotte. Pero aprenderos esta. Ya veréis que es la misma, que vais a ver de dónde sale. Luego la de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Boyle-Mariotte. Explicación. La presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Se traduce en esta formulita. Vale. Nos está diciendo ya el propio enunciado que la temperatura es constante. Por eso vemos que en la formulita no aparece la variable temperatura. Si la temperatura es constante, ¿qué proceso es? Isotermo. Iso igual. Termo, temperatura. La misma temperatura en un estado que en otro. Os voy a poner un ejemplito. Si nosotros tenemos un vaso, imaginaros, y tenemos un émbolo, y lo que hacemos es empujar el émbolo para abajo lo máximo que podamos. Eso que estamos ejerciendo sobre el gas que hay aquí encerrado, estamos ejerciendo una presión. La presión 2 es mayor que la presión 1, o sea que estamos aumentando la presión. ¿Qué conseguimos con eso? Que el volumen 2 es menor que el volumen 1. Por tanto, es la explicación que pone aquí. Al aumentar la presión, empujando el émbolo hacia abajo, disminuye el volumen. Vale. Alguno ya se habrá dado cuenta. P1 por V1. ¿Dónde me parece que he visto eso? Pues en la anterior diapositiva. Mirad, acabamos de decir que la temperatura es constante. Quedaros con eso. Boyle-Mariotte, procesos isotermos. Temperatura constante. Y si vamos para atrás y vemos, vale, P1 por V1, qué curioso. Esta es la de Boyle-Mariotte. ¿Qué ha pasado? Que hemos quitado temperatura. ¿Por qué hemos quitado temperatura? Pura matemática. Si T1 y T2 son iguales, esto lo podemos quitar de la ecuación. Fácil y sencillo. Se nos quedaría P1, V1, P2, V2. Fácil y sencillo. Siguiente ley. Siguiente fórmula. Ley de Charles. Para una cantidad de gas con presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen aumenta.
y al disminuir la temperatura, el volumen disminuye. Se traduce en la siguiente ecuación. V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué variable se mantiene constante? La que no está, la presión. P1 es igual a P2. En este caso, os voy a poner el ejemplito para que veáis. Aquí, la presión del émbolo, del vaso, del gas que hay dentro del vaso, es la misma que aquí. Solo que lo que hacemos es, imaginaros, estamos aquí, calentamos, y lo que hace que cuanto la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, lo que hace es aumentar, subir para arriba. Al calentar el gas, empuja el émbolo hacia arriba y por tanto el volumen aumenta. ¿Esto cómo lo podemos definir? Si por ejemplo en una olla a presión no tuviésemos la olla, bueno, no, mucho más fácil. Veis que por ejemplo, a ver, lo voy a hacer con un líquido, pero más o menos es lo que pasa lo mismo, más o menos, ¿vale? No es lo mismo, pero más o menos. Si por ejemplo tenemos en una olla tenemos un gas, vamos a poner, venga, hidrógeno, y lo que hacemos y lo tapamos con un papel, por ejemplo, si empezamos a calentarlo en el fuego, lo que va a hacer el papel es aumentar. ¿Qué ha hecho? Lo que ha hecho el gas es expandirse y por tanto el volumen ha aumentado. No sé si se entiende bien, espero que con el ejemplo lo entendáis un poquito mejor. ¿Estos procesos qué son? Procesos isobaros. Iso, como hemos dicho antes, igual. Baros viene de bar, que es la unidad de medida que se usa también en la presión, que son los bares. Los bares, sí. Isobaros. Misma presión. Por tanto, si os habéis visto otra vez, vamos a ver, mira, la presión, esta. ¿Qué hemos dicho? Presión constante. P1, P2 es igual. Por tanto, si quitamos esta variable, la P2 y la P1, se nos queda V1 partido de T1 y V2 partido de T2. Con esta formulita podemos sacar todas. Y de momento vamos 2 de 2. Vamos a ver si la tercera se cumple. Vale. La última que queda es la ley de Gay-Lussac. La presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Y se queda aquí. Como vemos, P1 partido de T1 es igual a P2 partido de T2. ¿Cuál es la variable que se mantiene constante? La que falta, otra vez de nuevo. Volumen. V1 es igual a volumen 2. Aparte, la teoría te lo dice. De un volumen fijo. Vale. Esto es lo mismo, el mismo ejemplo que veréis en las cocinas con vuestras madres. Una olla a presión. Las ollas a presiones, lo que tenemos es el mismo volumen, una olla. Empezamos a calentarla en el fuego y vemos que se está ejerciendo una presión dentro. Lo que hace es, voy a explicarlo de nuevo, calentamos el fuego con una temperatura y una presión inicial, y cuando aumentamos la temperatura, lo que hace es aumentar la presión. ¿Ves? El manómetro tiene esta presión, calentamos, aumenta la temperatura y también aumenta la presión. ¿Qué pasaría? Es el ejemplo de la olla express. La olla express, lo que pasa es que al final tiene un pitorrito que lo que hace es sacar el gas, o sea, el vapor de agua. Si no hubiese ese pitorrito, lo que haría en un momento la olla y estuviese cerrado completamente, llegaría un momento que explotaría. ¿Por qué? Porque hay tanta presión dentro de la olla, se ha convertido el agua en gas y hay tanta presión dentro que es que ya tiene que salir en un momento. ¿Por qué? Porque los gases, como ya sabéis, lo que dimos en clases anteriores, se esparcen y ocupan más espacio que lo que hace un líquido o un sólido. ¿Qué se produce? Estos son procesos isocoros, que son los procesos a volumen constante. Vale, bueno chicos, pues esto es todo por hoy. Espero que os guste. Espero que hagáis el test, que lo hagáis bien
Y si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme, que ya sabéis mi correo perfectamente. Y lo último, pues lo resolveremos en clase y seguiremos dando más. Espero que paséis buen fin de semana, chicos. Fin. Adiós.